Bienvenidos a Hilo Directo, 12 años al aire. La agilidad y la profundidad en una mesa de análisis, como a usted le gusta. Hilo Directo, el humor irreverente y sin concesiones. El punto de vista que te hará pensar diferente. Hilo Directo, con Ángel Otero, Arturo del Hierro, José Ávila Cook y Servando Pineda. 3, 2, 1. Al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos. Esto es Hilo Directo, usted ya lo sabe. Y desde luego que ha de saber que transmitimos aquí desde su casa, Radionet 1490 de amplitud modulada. Ya son las 4 de la tarde en el estudio don Germán Sánchez Trujillo, pero en toda la ciudad y en El Paso, desde luego. Y arrancamos emisión, hora pro nobis peccatoribus, la emisión de este martes 6 de octubre de 2015. Y desde luego, una vez que se anticipa que el Papa Francisco habrá de venir a Ciudad Juárez el año que entra, si Dios ha servido, como decía mi abuelita, hemos invitado a un especialista en la cosa religiosa. Está con nosotros el periodista José Ávila Cook, mejor conocido en los seminarios jesuitas como el prófugo Cook. Don Pepe, muy buenas tardes. No lo digo porque la gente se lo va a creer. Usted se formó igual que el Papa, ¿no? Con los jesuitas. No. Bueno, o se deformó en su caso. No. Yo desde que conocí la historia de los jesuitas, que déjeme decirle que es una historia que cambia a partir de el siglo XX, a mediados del siglo XX, concretamente en los años 60 del siglo XX, porque antes los jesuitas, así de fieros como son, lo eran, pero para combatir las herejías. No, era el ejército de la Iglesia Romana. Así es. Era el ejército. Pero en el siglo, después del Concilio Vaticano II, o durante el Concilio Vaticano II, cambian totalmente esta visión y dicen, ok, toda nuestra fiereza va a ser por los pobres. O sea, ellos hacen una opción preferencial por los pobres y bueno. Y la transformación de las estructuras, y empieza, ¿no?, total y absolutamente. Hay una revolución dentro de la comunidad de Jesús. Si usted Compañía lee, de Jesús. Se llama, el libro es de, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo hay un libro por ahí que se llama Jesuitas, no me acuerdo ahorita el autor, que yo recuerdo cuando lo leí, el libro era para darles, o sea, para decirles que habían traicionado la causa y esto y lo otro. Pero lo terminas de leer y acabas admirándolos, ¿no? Porque dices, bueno, por lo menos hay alguien dentro de la iglesia que verdaderamente enderezó el camino, ¿no? Enderezó el camino y andaba bien. Pero yo no, y ahí es donde está mi admiración. No tuve otro contacto con ellos más que con la lectura, con el estudio y con la admiración que he sentido por lo que ellos han hecho del Concilio Vaticano para acá. Ya. Que la Compañía de Jesús fue proscrita mucho tiempo en muchos países, y dentro de la propia iglesia, ¿no? Sí. Por los excesos, precisamente. 2 veces como dentro de la iglesia, no por los excesos, sino por el miedo que le tenía la curia a la organización y al poder que había agarrado este grupo, ¿no? Porque se dieron a la explotación del poder terrenal, don Pepe, ¿no? Sí, vea por ejemplo usted la película La Misión, por ejemplo. Excelente película, es muy buena, la música que es maravillosa, en donde ellos... Ahí está en internet, por cierto. Sí, donde ellos tienen el pleito es entre España y Portugal. Los españoles un poco más en la idea de que los indígenas eran hijos de Dios y por lo tanto tenían alma y por lo tanto se les podía bautizar y por lo tanto ya bautizados pues no era posible esclavizarlos, y los portugueses son esclavistas. Entonces, y ambos reinos son ¿cómo se llama? Reinos católicos, muy católicos. Entonces, cuando el Papa dice, ok, vamos a dividir una línea imaginaria para lo que le va a tocar a España y lo que le va a tocar a Portugal, esa región donde sucede supuestamente los hechos de la película. ¿Es Iguazú? Sí. Queda exactamente en la frontera de esa línea imaginaria, y Portugal se la apropia y por eso llegan y matan a y que es también las cascadas de Iguazú están en la frontera precisamente entre Paraguay, Brasil, y ¿qué es el otro ahí? Paraguay, Brasil, ¿Qué, Uruguay? No recuerdo.
¿Será Argentina? No. Bueno, entonces era una tierra de nadie, ¿no? Pero era también un paraíso virgen. Era la ahí. misión, sí, me acuerdo cuando en la película hay una escena que nunca lo olvido porque es genial, cuando dice que va el enviado papal, ¿no? Para ver cómo estaba el viviendo los indígenas y con la guía de los jesuitas. Y entonces está el sacerdote y le dice al enviado papal, que era un obispo, le dice: monseñor, pues aquí trabajamos todos, se cultiva el plátano, se cultivan los cultivos que tenemos y luego se vende y las ganancias los ponemos en común entre todos. Y le dice el obispo: sí, he escuchado de algunos pensadores que son que andan haciendo revuelta con ese tipo de organización social. Y se le queda viendo el cura y le dice: monseñor, si eso es lo que enseñó Jesucristo, dice. Todas las cosas se ponían en común en las primeras comunidades cristianas. La iglesia primitiva, ¿no? Sí, es muy recomendable la peli. Bueno, pues de ahí salió de esa formación Francisco, que históricamente él sí fue, él sí estudió. Sí, era el ejército, ¿no? El ejército papal, que por cierto ahí... Oiga, nos saludó, entramos directo. No, sí, porque estamos anclados. Okay, perfecto, acuérdese, ahí en la montaña de Montserrat fue donde cuenta la leyenda que se iluminó Ignacio de Loyola, uno de los fundadores, ¿no? El fundador, pero aparte el militar. El militar, y había otros que son los que organizaron, orquestaron y escribieron la regla, ¿no? Y todo esto, pero Ignacio de Loyola. Y bueno, finalmente, si usted se acerca a los círculos conspiranoicos, todo el mundo le va a decir que los jesuitas son el poder tras el trono, totalmente, ¿no? Que tienen dominio sobre el mundo y que el Papa Negro, es decir, el superior de la Compañía de Jesús, es el verdadero Papa, ¿no? Y el Papa Blanco, que es el Papa que está en Roma, sería una mera figura de esto fue en este sentido, ¿no? Hasta Juan Pablo I. Con Juan Pablo II esta cuestión se cambió, porque con Juan Pablo II la Iglesia obviamente cierra muchas de las ventanas que había abierto durante el Concilio Vaticano II. Desde Juan XXIII. Y con Juan XXIII y Juan Pablo VI y luego Juan Pablo I, para hacerse retroceder con Ratzinger, por cierto, sí, en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Exactamente, que el ex santo oficio, ¿no? Que eran los que condenaban a la hoguera y esas cosas. Te digo, se cierran muchas ventanas y entonces la Iglesia con Juan Pablo II empieza a voltear a la derecha, y entonces los consejeros del Papa ya no dejan de ser los jesuitas, y se convierte el Opus Dei, y la de Marcial Maciel, ¿cómo se llama? Los Legionarios de Cristo, o sea, ese tipo de organizaciones que ahorita curiosamente están muy enraizadas en el sínodo sobre la familia que es el actual pleito, está ocurriendo en este momento, que empezó antier domingo en el Vaticano. Que por cierto, en la víspera, uno de los teólogos, filósofos, integrante de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sí. Es comisionado, además es poeta el vato, salió públicamente, monseñor, a confesar su homosexualidad, y como un desafío planteado abiertamente de cara al sínodo de la familia, en que se habrá de revisar la doctrina, o es previsible que se hagan algunas revisiones o correcciones, o a lo mejor se ratifica todo, y sale a decir que la alternativa que plantea la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, para los homosexuales es totalmente inhumana, porque condena a los homosexuales a decir: ok, te aceptamos, pero tu compromiso es permanecer casto, no volver a tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces dice, esto tiene que ser revisado. Evidentemente sale, presenta a su pareja, con el que está viviendo desde hace tiempo, y inmediatamente se le suspende. Un polaco, ¿no? Sí, se le expulsa. Que es una figura, incluso era una figura muy, muy respetada, el señor, es decir, un monseñor, un cura... tiene 43 años. Sí, sí, sí. Pues está chavo. Filósofo, poeta. No, sí, es cosa buena. Ahí, el fin de semana subimos la nota ahí en Hilo Directo, ahí la pueden encontrar.
que luego estuve siguiendo la historia en otro lado y bien visto, muy responsable, ¿no? Coherente con la doctrina católica, excepto desde luego en los temas que se están revisando actualmente allá en el Vaticano y que van a plantear un serio desafío para el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo está la historia de que viene el Papa a Juárez? Bueno, habrá que decir que según nos enteramos a media visita del Papa a los Estados Unidos, originalmente el deseo de Francisco era venir a México, estar en el DF, visitar a la Guadalupana, tener unos actos en el centro. Quería ir a Ayotzinapa, a Tixla y en Guerrero, para solidarizarse con los padres de Ayotzinapa, luego venir aquí a Ciudad Juárez a hacer un pronunciamiento muy fuerte sobre los derechos de la mujer. Supongo que por eso Juárez reviste cierta importancia estratégica para lo que quiere el Papa, que ha estado hablando de dar una mayor participación a las mujeres en la vida eclesial y a los laicos, desde luego, y el tema de inmigración, que está muy, muy cercano al Papa. Entonces la idea era cruzar por Juárez, cruzar a pie aquí en el puente y empezar la visita, su peregrinar en Estados Unidos como un inmigrante, ¿no? Tal cosa se frustró porque el gobierno mexicano no accedió bajo ninguna circunstancia que el Papa estuviera en Guerrero. Entonces, en el Vaticano, muy sensibles a estas cosas, simplemente cambian el destino original de la visita y se van a Cuba primero, que además con la apertura que se había dado, un proceso de deshielo entre los Estados Unidos y Cuba, impulsado por el propio Papa Francisco, luego nos enteramos, ¿no? Entonces se cambia todo y se va a Cuba y a Estados Unidos, ¿no? Todavía hubo una posibilidad de que bajara en Juárez y cruzara, pero el Papa decía, es que si voy a México y no voy a ver a la Guadalupana es una ofensa mayúscula para los mexicanos, ¿no? La cuestión estuvo que fue la negativa del gobierno mexicano a que fuera a Guerrero lo que hace que se cancele. Y ya después, obviamente, como todas las cuestiones dentro de la iglesia, se dicen verdades a medias. Claro. Entonces, la verdad a media es, iba yo a cruzar por Juárez, la verdad, pero a medias es de que no podía ir a Juárez si no iba antes a ver a la Guadalupana. Eso debería ser la media, ¿no? Sí, que sería como una bofetada para los mexicanos, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la publicidad, si no también aquí nos agarran a bofetadas. Regresamos de inmediato. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Tiene algún comentario? ¿Qué espera? Comuníquese con nosotros al 629-0961 o visite nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Regresamos. Estamos ya de regreso. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Hilo Directo 629-5000, Twitter y Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Síganos también por netnoticias.mx. Continuamos. Bien, entonces, por lo pronto, tampoco hay que cantar vísperas, ¿no? Es una especulación que, primero, que viene el Papa a México el año que entra, y segundo, que vendría a Juárez, ¿eh? No hay un anuncio oficial, quiero decir. No, Lombardi ya dijo, ¿no? Dijo que en noviembre, a finales de noviembre, que él no podía hacer un anuncio oficial. El Papa quiere venir a México, es lo que dijo. A finales de noviembre estaremos en condiciones de confirmar la visita y la agenda, dice, todavía no hay nada planeado, ¿no? Eso es lo que yo digo cuando son verdades a medias. Siempre ha sido así. Cuando fue el viaje a Cuba, sale Lombardi y dice, se está planeando el viaje a Cuba, pero ya es una manera de decir vamos, que ahí va, de ¿no? decir vamos. Es como un aviso. Sí, exactamente. Pero es que así se manejan ellos, o sea, nunca son tan concretos en su decir. Lo que está como una versión es el viaje a Juárez, porque parece ser que quien lo suelta por ahí es López Dóriga, en Radio Fórmula, en su programa de noticias, el que tiene ahí. Entonces, se esperaba que fuera. Ya ve que aquí
las autoridades presumieron incluso que lo habían invitado y que... bueno, que querían mandarle una carta y estas cosas cuando por lo demás pues ya estaba ahí, ¿no? Entonces, no, pero desde luego esa es la según que encontramos. Toda la información que se ha manejado en la mañana, primero de la visita y luego lo de Juárez, ha surgido de Televisa, pues, es decir, de López Dóriga y de Valentina Larraqui, que es la corresponsal histórica de Televisa en el Vaticano, quien dio supongo que le hablaron y se aventó una videonota de que tiene la primicia que dar de que viene el Papa y viene a México el año que entra, ¿no? Yo más bien pienso que es al revés, como en la película de La dictadura perfecta. O sea, es decir, obviamente quien primero se entera tiene que ser el gobierno de Peña Nieto, desde luego. Antes de que a Valentina Larraqui. Sí. Y que López Dóriga y que Televisa. Sí. Pero como son los voceros oficiales del gobierno de Peña Nieto, sueltan ahí. Le dijeron, oiga, aguas porque viene el Papa, y estos se comunicaron con Valentina Larraqui para que ella se empezara a mover y a buscarle. Claro. Pero no, tiene razón, es posible que tal cosa haya ocurrido. Habrá que recordar que Peña Nieto fue a Roma, al Vaticano, se ha hecho invitación formal al Papa argentino para que viniese a México. Ya sabemos, estaba la intención de venir en el 2015, en este año no se pusieron de acuerdo. Finalmente ahora se prevé que sea para el año entrante, no se sabe exactamente la fecha, ya se especula que estaría, desde luego tiene que estar en la capital del país porque el Papa Francisco quiere ir a visitar la Basílica de Guadalupe. Preliminarmente, según las fuentes de Televisa, estaría en Michoacán, en el Estado de México, supongo que para darle ahí el apoyo de Rubiel Ávila a ver si pega, y en Ciudad Juárez, ¿no? 5 días estaría, desde luego Lombardi ha dicho, todavía no tenemos nada en firme, ¿no? Que es el estilo, ¿no? Ha dicho Pepe. Ahora, no es improbable que el Papa se haya entusiasmado porque en su visita en los Estados Unidos el fervor de la comunidad latina era evidente en todos lados. Sí. No, de hecho, ¿te acuerdas? Hubo una especie como de orden en la misa importante en Washington de que no sacaran banderas. Y no faltó el mexicano que le valió la orden y sacó su bandera mexicana, pues porque... Yo no, al Papa se le atravesaron varias veces también la niña indígena. Una niña indígena que le pidió un pronunciamiento por la migración, que fue bastante menos de lo que esperábamos, el pronunciamiento del Papa. En ese sentido, se le atravesaron en el trayecto en varias ocasiones mujeres exigiendo justicia por lo de Ayotzinapa. No sabemos, nunca se supo, había la solicitud de que fueran recibidas en audiencia 5 de las madres que fueron allá. Entiendo que entraron a algunos de los actos y les consiguieron lugar, pero no hubo audiencia cercana, ¿no? Pero era evidente en la mayoría de los eventos públicos la presencia latina, ¿no? Y cánticos en español y consignas hacia el Papa, ¿no? Estas cantaletas de Papa Francisco, se ve, se siente, el Papa está presente y todas estas ondas, ¿no? Entonces, bueno, ya viene para acá, lo cual hace presumir que desde luego ha habido un viraje, un propósito de enmienda del gobierno mexicano que está bajo intensa presión internacional por la crisis de derechos humanos que se vive en el país, ¿no? Mire, esto tal cual debe ser, ¿no? Desde López Portillo, todos los presidentes de México han tenido la visita, al menos una visita papal. Bueno, Juan Pablo II se la pasó aquí, ¿no? Sí. Fue el que más veces vino a México. Sí. Lo que ha servido, o para lo que ha servido las visitas papales, simplemente es para que la gente voltee a ver al acontecimiento de la visita papal y se olvide de sus problemas reales en el país. Para eso han servido las visitas. Y siempre lo traían en momentos de crisis muy intensas. Exacto, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de las visitas de Juan Pablo II, cuando estaba
Carlos Salinas de Gortari, me parece que ahí la iglesia ganó mucho, porque fue cuando se normalizaron las relaciones. Se revisó el estatuto jurídico. Las relaciones diplomáticas con el Vaticano, que México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, cuando se cambió la legislación, y entonces, digamos, hubo esa negocia con Prillone, ¿no? De hecho, recordemos los casos de Juárez y Chihuahua con estos dos obispos que amenazaron con cerrar, le estoy hablando de Talamassi y Almeida. Exacto, que querían cerrar las iglesias en protesta por el fraude electoral, y vino Prillone y les puso un coadjutor, ¿no? Y ahí se hizo la famosa, la fórmula del coadjutor, obispo incómodo, la fórmula coadjutar inmediatamente. Que el único lugar donde no funcionó, Pepe, disculpe que lo interrumpa, fue en Chiapas, que pusieron a Raúl Vera de coadjutor de Monseñor. Sí. Y resultó que le salió el tiro por la culata, porque salió bastante más bravo. Es el único. Y ahora que es el único que quedó con ese espíritu de lucha, ¿no? Ajá. Sí, que finalmente es una convicción que brota de esta llamada opción preferencial por los pobres, ¿no? La radicalización o la reinterpretación del evangelio, desde la perspectiva de que el reino de los cielos hay que construirlo aquí. No es allá, después de la muerte, ¿no? Que es una visión muy interesante y parte de una relectura del Evangelio de Marcos. Bueno, pero ese es otro asunto. Decíamos, del asunto de Chiapas, el obispo Ruiz le ponen a Vera. Pero antes, Monseñor Ruiz se consideraba un obispo conservador. Súper conservador. Pero al tener contacto y conocer las profundas realidades de los indígenas, eso lo transformó, lo mismo que a Vera, lo mismo que a Monseñor Lona, que ¿cómo se llamaba Bartolomé Carrasco. El obispo, bueno, el célebre, el obispo rojo, Sergio Méndez en Cuernavaca, ¿no? Y los obispos del norte eran obispos de derechas, desde luego, ¿no? Con una visión desde teológica, dogmática, ¿no? Siempre fueron fieles a la doctrina romana, como Monseñor Talamassi, Monseñor Almeida. Quizá Yaguno, ese que era jesuita, tenía más metida esta vena de lucha con los pobres en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y bueno, finalmente les fueron poniendo coadjutores por todos lados, y algunos no funcionaron, ¿no? Porque al conocer las realidades profundas de la discriminación, la miseria, la marginación, el hambre, ¿no? Ancestral, eso los transforma, evidentemente, ¿no? Algunos, desde luego. Sí, tiene sus límites el Espíritu Santo, ¿no cree usted? Que por cierto, hay que recordar que el Papa Francisco ha emitido un par de declaraciones muy interesantes sobre México, ¿no? Aquella de que el diablo le heredó la violencia, la maldad a México, y la gran violencia que estamos viviendo precisamente porque es un pueblo muy creyente y muy cercano a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Al rostro, que sería la faceta femenina de la deidad, ¿no? Y la otra, allá en Argentina, que le dijo, no se me vayan a mexicanizar, ¿no? Entonces, hay dos frases ahí muy contundentes sobre lo que está ocurriendo en México, y que habrá que ver, insisto, si ya hubo un arreglo con el gobierno de Peña Nieto, hubo propósito de enmienda, o simplemente el Papa va a venir a convalidar el gobierno de Peña Nieto en búsqueda de un bien superior, aun cuando ello suponga no visitar Guerrero ni solidarizarse con las causas que si bien nos puede solidarizar por razones políticas con los revoltosos e insurgentes de Ayotzinapa, evidentemente hay miles de desaparecidos en este país. Ahorita lo platicamos. Entre ellos muchos inmigrantes, ¿no? Sí. Mujeres desaparecidas, es una locura en este país. Tenemos que ir a la publicidad, regresamos. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Tiene algún comentario? ¿Qué espera? Comuníquese con nosotros al 629-0961 o visite nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Regresamos.
Estamos ya de regreso. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Hilo Directo 629-5000, Twitter y Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Síganos también por netnoticias.mx. Continuamos. Bien, señoras y señores, yo supongo que para abril o para mayo, Como si dice la viene canción. el Papa, antes está muy frío, ¿no? Bueno, Pero bueno, según sí, esto dice los primeros meses del año, ¿no? pues los primeros son del 1 al 5, ¿no? Pues sí. Juan Pablo II vino a Chihuahua en mayo. Supongo que para ese tiempo ya va a estar terminado el centro de convenciones y que es muy moderna la maqueta y muy lujosa y ahí se puede hacer perfectamente un acto masivo, más ¿no? bien yo creo que estaría apenas aplanado el terreno que lo están haciendo. Van a poner otra segunda piedra. Sí, otra segunda piedra. Entonces lo van a echar en la X. Y otro segundo aplaneamiento del terreno. En el piso. En la X no, No, maestro. no, En la claro. X es un símbolo de Saturno. No, pero aparte es bendecir la cruz al revés, don Ángel. Sí, sí, el símbolo del sacrificio y la sangre, ¿no? Que incluso el propio Sebastián dijo en una entrevista que era símbolo de la sangre derramada a los dioses. Desde luego habrá que ver cuáles dioses, pero el asunto está en que, a ver, viene el Papa, ¿dónde lo metemos para empezar? No, a él no hay ¿En el problema. estadio? ¿En el estadio universitario? ¿Dónde metería usted a los miles y miles Sí, sí, y sí. miles de peregrinos que seguramente van a venir tanto de Estados Unidos Sí, sí. como de este De país? todo Chihuahua. Todo Y Chihuahua. todo el norte, ¿no? Pues sí, porque bueno, hay ¿cuántas ciudades le gusta Sí. más cerca de Juárez de Estados Unidos que de México? O sea, Grandes. pues no, sí, pero ya fue a Monterrey, un Papa. pero le digo, o sea, lo que quiero decir Sí, es de que ya. las ciudades grandes cercanas a Juárez están en Estados Unidos, no en México. La ciudad más cercana grande es Chihuahua y está a 6 Sí, sí. horas, ¿no? A 4 horas. Bueno, De aquí- si maneja así como ustedes, pasito, sí, en 3 horas y media. Y aquí está ahí, tenemos ¿no? El Paso, tenemos Las Cruces. Es un punto en sí. medio de la nada, en el desierto de Juárez, ¿no? Y luego de aquí pueden venir. De acá se vienen de San Antonio, todo Estamos para acá. exactamente en medio de Sí, la sí. frontera. Lo mismo se vienen desde San Del Antonio, oeste como Dallas, del- Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, Sinaloa. Entonces, ¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde se va a meter? Pues a tanta ponemos gente? carpas ahí ¿En dónde? en el lecho del río, Pepe. Pues que se clausuren en ese tiempo los moteles, se les puede dar una Una bendición. una papá. exorcizada y sirve para meterle ¿Qué? insecticidas y todo esto de Monsanto para limpiar ahí y luego ahí puede quedarse alguien. Porque No fíjese. hay dónde meter ahora, tanta gente. Ah, pero ese es uno, ¿no? O sea, ¿dónde? Pues el estadio, puede ser el estadio universitario. Claro que ahí no, cabe mucha gente. Es No, es muy pequeño, poca gente. Es muy pequeño. Pues que nos presten ahí en el paso no, tampoco No, son no bolas. hay Es terreno. A ver, 50,000. usted que conoce, Sí. ¿cómo estaba la extensión de terreno cuando vino Juan Pablo II a Chihuahua? Pues eran los campos allá en Lima. Se haga de cuenta que el lugar ideal parecido aquí sería Nanapra, donde se cava, donde no hay nada, ahí mandan a aplanar. Fue en tierra así. Cuando vino Juan Pablo II a Chihuahua, no hubo estadio, no hubo nada. Pues En lo el podían- Monte Pelón, pues. Pues en el Monte Un Pelón, distrito pues Pelón. ahí para Ciudad Universitaria, un rollo así, ¿no? No, se me hace que para Nanapra, porque tiene más contenido simbólico y se puede cruzar ahí Y las está. vallas. No, El pero muro. imagínate la migra ahí a todo, Y luego, sí, le apuntan como sicario. No, que ese es uno, que es algo que lo que tendría que ponerse a trabajar ya. La otra es, va a venir el Papa antes de las elecciones. va a ser en año electoral aquí. Sí, la sucesión de gobernador, de alcaldes, de diputados y síndicos. Pleno año electoral, Nacho. Ujú. Y ahí teníamos. Entonces sí va a ser Madero el próximo gobernador. ¿Quién sabe? Porque Sí sabe que Madero también viene de formación jesuita. pues Se graduó en el ITESO. de la mala entonces. No, se graduó en el ITESO. De la mala formación. No, bueno, pues pues de ahí Eso estuvo en el ITESO. Es de extremos los jesuitas, o sea, o eres de los buenos o eres de los Yo malos, cuando pero conocí así de- a Gustavo Madero andaba con guarachitos y morral, Ah, así bueno, jipitecón, pero pues es que antes de que le sonriera la
La fortuna del... Bien, ese comercial de la Lotería Nacional que es fabuloso. Yo era comunista hasta que me saqué la lotería. Bueno, él se la sacó por la herencia de su señora madre. En fin, ese es otro asunto, pero si viene en temporada electoral, pues Madero va a ser el próximo gobernador. Pues, porque Chela no se ha visto así como de mucho de Charlie y golpes de pecho, ¿no? No pasa nada, acuérdate de Dulce María Sauri Riancho que ahí estuvo cuando visitó Izamal Juan Pablo II con sus... Oiga, ¿quién se andaba presumiendo foto con el Papa la exdiputada federal panista que fue diputada local? Se me acaba de ir el nombre. Bueno, porque es así de mucho caché. Si las fotos con el presidente en turno o con el gobernador en turno te dan así como cierta influencia para ciertas cosas, pues con el Papa no cualquiera, pues sí, de tener fotos. Pero bueno, ya ve que ya está, y andaba en la calle y le dijo un vato, selfie, Francisco. Francis le dicen, órale, y se tomó un selfie con un vato ahí. Pero pues ahora hay relaciones públicas. Hasta montajes podemos hacer. Se puede hacer bien hecho, ¿no? Sí. Que de cualquier manera, si bien va a ser un gran distractor y probablemente le permita ganar tiempo al gobierno de Enrique Peña Nieto para poder armar una sucesión improbable, ¿no? Van a tener que inventar al Bronco de candidato independiente, pero la que viene no la gana ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ¿no? A ver, que le va a dar. Pero hay que recordar el riesgo ¿no? De que el Papa anda bravo. En el Congreso de los Estados Unidos les dio un repasón. En la Asamblea General de la ONU también se echó no fue repasón, se fue arrastrada y todo. Surgió la vocación profética de Francisco, ¿no? Denunciando las injusticias contra la humanidad y contra el planeta. Si viene a México va a tener que hablar de derechos humanos, de desaparecidos, derechos de las mujeres, de los indígenas, de los inmigrantes. Y son áreas cruciales en las que el gobierno de Peña Nieto no tiene cuentas favorables. Y si usted recuerda, yo dije aquí en el programa cuando analizamos la visita de Francisco a la ONU, quiero ver el eco que va a provocar esto en los pastores. Quiero ver el eco que va a provocar esto en los laicos. ¿Usted ha visto algo? No, inmediatamente en Estados Unidos se produjo la matazón se distrajo la atención y luego en Rusia se metió a Siria a barrer el Estado Islámico, se han generado otras polémicas y se opacó inmediatamente la fuerza del mensaje de Francis allá, ¿no? Yo la verdad es de que no, pensándolo de otra forma, usted cuando vino Juan Pablo II a Chihuahua, para pensar específicamente en Chihuahua, ¿notó algún cambio en el estado? ¿Algo para mejorar? ¿Algo que verdaderamente sirviera? ¿Qué construyeron en Chihuahua, en los campos estos donde... Una estatua de Juan Pablo, muy mal hecha, por cierto, pero bueno. Pero hicieron casitas, pichonavits, ¿no? Después crearon unos fraccionamientos en la zona contaminada, ¿no? Exacto. Porque tiene años ahí la fundidora de Ábalos, estaba todo contaminado. Entonces, realmente, si nosotros queremos ver que vaya a ver, que existiese después de la visita una fuerza, una sinergia, no sé cómo llamarle, por parte de los mexicanos, que naciera la rebelión o algo así por el estilo. Si analizamos lo que ha pasado hasta este momento, me parece que, yo le decía, es prédica en el desierto. Y yo no tengo la menor esperanza de que pueda suceder algo más que, eso sí, ser un distractor. Que el gobierno puede, se ha convertido en los visitas papales de México, ¿no? Que el gobierno puede muy bien aprovechar porque podemos hacer pronósticos en ese sentido. ¿La economía va a estar mejor cuando venga el Papa? Por lo que sabemos ahorita, no. Al contrario. No, pero ahí hacen negocio, ¿no? No, pero nada más pero durante la visita. Lo que yo quiero decir son 5 días, no duran cosas. Por eso, pero lo que yo quiero decir es de que las cosas van a estar igual o peor en cuestión de seguridad. Las cosas van a mejorar. Van a solucionar el asunto de Ayotzinapa antes de que llegue el Papa para que no pueda hablar de nada más. La cuestión económica de los mexicanos se va a solucionar antes de la llegada del Papa para que no pueda el Papa decir nada. O sea, realmente no creo que haya una esperanza en ese sentido, ni anterior y posterior menos.
¿no? Eso es lo que yo Sí, que acá nos recuerdan, por cierto, y que no sé si lo alcanzamos a comentar, esto de ciertas acciones contradictorias del Papa Francisco. Porque sus discursos uno los puede suscribir y son demoledores, ¿no? Pero sí causó desconcierto, por ejemplo, en los Estados Unidos, el hecho de que haya sacado adelante la canonización de Fray Junípero Serra, ¿no? Que como todos los monjes... ¿Controversial? Sí, pero participó en asesinatos de indígenas, ¿no? Sí. Eso es un hecho documentado, no es una invención. Y alguien que está implicado en eso, pues no puede ser santo, evidentemente. Pero ya se sabe que desde hace algún tiempo la canonización de figuras específicas en los países corresponde no propiamente a la santidad de los personajes, sino a una motivación política, ¿no? Como aquí en México cuando vinieron y beatificaron a los mártires de la Cristiada, por ejemplo, ¿no? Y allá a Fray Junípero Serra y figuras polémicas. O el mismo Juan Diego, incluso. Pues que no existió ningún Juan Diego y es beato o es santo, ¿no? Es beato, ¿no? No, ya es santo, ¿no? Ya es santo. No, hombre, ¿cómo si no existió? Pero, bueno, eso no importa para los efectos, ¿no? Sí, y esto genera muchas dudas, sobre todo en la gente, no en la gente creyente, porque los fieles y los creyentes son así más dóciles y fáciles de manejar, si no estarían ahí, sino en los escépticos, en los ateos, en los agnósticos, que han encontrado en los discursos del Papa una voz de valor, ¿no? De valentía, de denuncia de las injusticias en el planeta, ¿no? Y en todos los ámbitos. Con fuerza. Sin embargo, en los hechos, lo que se ve después, ¿no? En los hechos, la Iglesia no se ha movido gran cosa. Tienen muy buen manejo de relaciones públicas. El Papa Francisco, ¿no? No se ha movido. No se ha movido. Nada. No se ha movido, ¿no? Y ahora vamos a ver con lo del sínodo de la familia, a ver si hay modificaciones reales. De entrada, el relator dijo no a los divorciados. No van a tener están excomulgados. El permiso de comulgar. No, es que están excomulgados, están separados de la Iglesia. Les da otras maneras de hacer los suyos, ¿no? Pero pero no la comunidad. No son reintegrados a la comunidad de los fieles. Otra vez nos tenemos que ir a los anuncios, pues. ¿Ya? Ahí volvemos. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Tiene algún comentario? ¿Qué espera? Comuníquese con nosotros al 629-0961 o visite nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Regresamos. Estamos ya de regreso. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta. Hilo Directo 629-5000, Twitter y Facebook y nuestra página www.hilodirecto.com.mx. Síganos también por netnoticias.mx. Continuamos. Poniéndonos a fantasear, desde luego, con que viene el Papa el año que entra Juárez. Y le irán a hacer como antaño con las visitas presidenciales, que mandaban a arreglar las calles, pintar las rayitas por donde va a pasar. Eso sería algo beneficioso, ¿no? Sí, por eso digo, porque ¿a dónde lo van a llevar al Papa? ¿A Nápara? ¿Pero te imaginas? Pues que arreglen todo, o sea, con lo del plan de inmovilidad urbana, que está hecho un caos en toda la ciudad, tienen que arreglar todo eso, ¿no? Bueno, ahorita ya o menos que lo metan en helicóptero, ¿o qué? Muy avanzado. Pues me parece que Juan Pablo II llegó en helicóptero a Chihuahua, ¿no? Cuando fue ahí en los Campos Lima, sí. Llegó en helicóptero. O sea, porque pues meterlo ahí en Jeep. No, es que está cerca del aeropuerto. Pero luego de ahí se fue al centro de la ciudad, a la catedral. Y luego, a ver, sí, pues el avión pues aterriza aquí, como que no hay vuelos casi en este aeropuerto, ¿no? Está muy chiquito, por cierto. De los aeropuertos más chiquitos entre las ciudades de este pelo, ¿no? Entonces supongo que ya tendrían que estarse poniendo ahí con el Congreso para ver un presupuesto extraordinario y darle una manita de gato aquí a la ciudad, ¿no? Pues mira, va a ser si es del invierno,
Va a estar... Si es para marzo va a estar frío, ¿no? Va a estar frío y luego va a estar sin verde, porque esta ciudad se pone gris en esa temporada. Y el viento, don Pepe, si por los días de la cuaresma y todo. No, la cuaresma sí tiene que estar allá, ¿no? En abril, pues sí. Entonces a lo mejor es después de... En mayo, como el Papa Juan Pablo II vino en mayo. Es frío, de todas maneras. Pero ya es tolerable en mayo, principios de mayo. Y aire, mucho viento. Entonces sí, que lo lleven al desierto para que sienta. Se puede hacer ahí en Samalayuca, ¿no? Lo que sintió Jesucristo ahí en el desierto. De los 40 días aquellos. Sí. El desierto, el lugar de la prueba, Pepe. Pues todo Juárez es un desierto. A lo mejor ahí donde están comprando ahorita... En el Valle de Juárez. En el Valle donde están comprando como locos terrenos y todo, ¿no? Para el fracking. A lo mejor viene a dar la bendición a los primeros pozos de fracking. Bueno, ahorita nadie se va a poner a tirar el dinero metiéndolo al fracking porque el precio del petróleo está bajísimo, ¿no? No es rentable. ¿Dónde lo metería usted? No, ese no es, el problema no es él, el problema es toda la gente. Todos los que van a venir. No, eso me refiero, para un evento fronterizo. Que luego se hacen unas especie como de redes, ¿no? Muy solidarias y muy bonitas. De recibir a la gente en sus casas y todo esto, ¿no? Porque pues redes así entre los católicos, ¿no? Que los católicos de no sé dónde, que viven en casas de no sé quién. Reciben a familiares, amigos y así todo, ¿no? Sí, se hacen ese tipo de cosas, es muy frecuente. Y los hoteles pues, no bastan, desde luego. Por supuesto, aquí tenemos una infraestructura hotelera bastante... Pues, la verdad es que para el turismo que tenemos está sobrada, exacto, incluso, ¿no? Exacto, nada más. Porque no viene casi nadie aquí, ¿no? Pues van a tener que habilitar así como campos de refugiados, como cuando venían los soldados. ¿Se acuerdan que vinieron como 5,000 soldados? Cuando venían los soldados, acuérdate de lo que se descubrió cuando traían a trabajadores de la maquila,dora de allá del sur, de Chiapas, de Veracruz, que tenían ahí verdaderas barracas donde ahí los amontonaban, ¿no? Ajá, exactamente, en lo que conseguía una casita o renta, lo que sea. Encontraremos un lugar. Bueno, ¿qué? Toda falta ver, ¿no? Pues nomás que se confirme. La visita a México está, lo que yo esperaría que se confirme es... Porque venir a Juárez en el plan original era para cruzarse a Estados Unidos, pero probablemente ya no cumpla esa función. Habrá que ver, ahora venir a México, ir a Michoacán, al Estado de México, pues que ahí está cerca. Guadalajara también, ¿no? Pues no vi, pues ahorita le puede poner ahí. Lo que me llama la atención, Michoacán ha tenido mucha pues ahí está Silvano Aureoles, maestro. Ahí surgieron las autodefensas. Pues sí, pero... Hay muy buen aguacate. Puso ahí a un cardenal cuando... que eso es parte de la lectura de lo de Ayotzinapa, está suave. Que es lo que mencionó Raimundo Rivera Palacio, cuando surge el tema de que el Papa quería ir a Ayotzinapa y oficiar una misa ahí. Y le dijo, no, pues está loco, señor, está usted bendiciendo a la guerrilla mexicana que quiere derrocar al régimen de Peña Nieto y echar abajo el proyecto de nación, ¿no? ¿Se acuerda que decía Peña Nieto? Quieren tomar nuestro proyecto de nación, pues el de ustedes, oiga, no el de la nación. No le dirá a Peña Nieto que es un acto populista. Y traer al Papa. Sí, ¿no? A lo mejor viene a frenar al peje, ¿no? Pues es posible, no sé, uno nunca sabe esa tanta maquiavelencia que existe entre los jesuitas, don Ángel. Esos jesuitas. Sí. No, pero el asunto está en que supuestamente se le suministra más información al Papa y dice, no, es que ahí de los ayotzinapos son subversivos, son guerrilleros, padre. Aunque en realidad hay un chorro de católicos de esta línea de base, ¿no? Pues casi todos los grupos de derechohumanistas de México provienen de esta visión, ¿no? del Evangelio de los pobres y su lucha por el cambio de las estructuras. Pero dice que el Papa entonces nombra a un obispo que nunca había un cardenal que nunca había tenido Michoacán, ahí en Morelia, un cardenal conservador, y que este cardenal conservador en sus primeras declaraciones sobre los asuntos terrenales de este país se pronuncia en contra de la violencia y de la utilización de las causas más dolorosas del país, como lo de Ayotzinapa, la utilización por motivaciones políticas e ideológicas, que supuestamente, dice Rivera Palacio, fue una señal que mandaba el Vaticano
ahí para congraciarse con Peña Nieto. Es decir, sí es solidario con el dolor de las madres, pero la condena viene por el lado de todos aquellos que han manipulado o han tripulado este movimiento. Pero está, ¿no? Si fuera así, está muy en desproporción, ¿no? Pues porque la lectura del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Pues sí, pero poner a un cardenal ultraconservador no es poca cosa comparado con la supuesta solidaridad que solamente es de palabra, de declaraciones, de declaraciones hacia las madres del asunto de Ayotzinapa, ¿no? O sea, el cardenal no dejará de despotricar y esta solidaridad pues solamente se ofrece una sola vez y qué más, ¿no? No deja de ser una expresión verbal meramente, ¿no? Sin consecuencias. Sin embargo, lo que hemos estado viendo y quedó patente en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el informe preliminar, ya no en el del grupo de expertos, sino el preliminar, al declarar el estado de crisis de derechos humanos que se vive en este país y que luego fue convalidado, aquí está en el país todavía, si es que no se ha ido en este momento, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, que también fue y se reunió con los padres y madres de Ayotzinapa y con un chorro de organizaciones de la sociedad civil, y que ratifica lo mismo, es decir, hay una crisis de derechos humanos en México. Cuando se hace esta declaración, en cualquier parte del mundo es como ya la última advertencia para un gobierno para que instrumente cambios radicales, ¿no? Pero lo más curioso es de que... La propia OEA también dijo lo mismo, ¿eh? Ni Salinas de Gortari fue tan cínico cuando le dijeron, tienes una crisis de derechos humanos en tu país. ¿Qué hizo? Inmediatamente creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ajá. Y con eso se lavó perfectamente bien la cara y cuando le dijeron todavía hay crisis en la PGR, puso al connotado defensor de los derechos humanos como procurador, a Carpizo, a Jorge Carpizo. O sea, Salinas reaccionaba inmediatamente a estas cuestiones. Y Peña Nieto, es que tienes una crisis. No, dicen que no es cierto. ¿Cuál crisis? ¿De dónde? Sí. Tienes un problema económico. Aislado ahí de Ayotzinapa, no es cierto. Se te están acabando las reservas de dólares. No, hombre, todo está bien. El gorrito Cárcel anda manejando bien los dineros. Y no tienes caballo de hacienda para la sucesión. Sí. ¿Cómo no? Sí o sea, todo está bien, nomás, pues... iba a decir... Cuando él dice, tengo a Televisa y con eso me basta. Y que tienen a su abuela los populistas, ¿no? Los populistas, ¿no? ¿Qué mayor acto de populismo puede haber en un gobierno que traer al Papa, ¿no? Bueno, Pepe, vámonos ya mejor. Sí, empezó estamos muy santificado y andamos ya en los límites de la herejía y la apostasía. Sí, ya. Pues ya estamos comulgados desde antes, no se preocupe. ¿Estamos? ¿A poco usted sí lo dejan entrar? Pues yo no sé, pues nunca lo he intentado. A ver, vaya, éntrele a ver cómo le va. Creo que está fichado también, ahí en la entrada de catedral, fotos de todos nosotros. Bueno, ya nos vamos, señoras y señores. Por lo pronto, pues a limpiar las casas, a barrer y a arreglar las garritas para el año que viene el Papa. Raza. ¡Ánimo! Hasta mañana. Por hoy es todo, pero mañana continuamos con el análisis sin concesión y el humor irreverente, solo aquí en Hilo Directo. Hilo Directo es una producción realizada para NET Información Total Multimedia por Montañez y Asociados. Musicalización Daniel Montañez, productor Arturo del Hierro. Hilo Directo, el análisis como a usted le gusta.